bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Cristian Verduga y hoy revisaremos el tema de refrigeración para procesadores. Comenzaremos con la definición de procesadores. Son circuitos integrados complejos de un sistema informático. Los dos más importantes son el CPU y el GPU. El CPU, o unidad de proceso central, es el procesador de un PC encargado de realizar todas las operaciones en el sistema. Por otro lado tenemos la GPU o unidad de proceso de gráficos, que es el procesador que se incorpora en las tarjetas gráficas dedicadas, donde su conjunto de instrucciones y componentes internos están optimizados para gráficos. Estos procesadores están compuestos por miles de millones de transistores. Estos son dispositivos electrónicos semiconductores utilizados para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. En un procesador suelen ser encargados de realizar tareas de procesamiento a un nivel muy básico, al dejar pasar o no la corriente a través de ellos varios millones de veces por segundo. Es esa constante activación y desactivación de los transistores lo que genera el calor, y dado que el tamaño de los procesadores no es precisamente enorme, es necesario que tengan algún tipo de refrigeración. En el caso de otros componentes como los reguladores de corriente para la placa base, aparte de los transistores que los componen, antes de llegar a ellos sus circuitos tienen resistencias que se encargan de que llegue el voltaje de manera más estable y constante posible a ellos. Toda la energía que estas resistencias impide que pasen es energía que se acaba convirtiendo y disipando en forma de calor. El aumento de transistores en los microprocesadores se ha recogido en la ley de Moore, la cual se ha cumplido durante las últimas 3 décadas, y de acuerdo con esta, el número de transistores por unidad de superficie en circuitos integrados se duplica cada año. Es así que en 1971 un chip podía tener hasta 2300 transistores, y en la actualidad hay procesadores como el Intel Core i9 con 2600 millones de ellos. Debido a la densidad de transistores de los procesadores, presentan una cantidad elevada de temperatura. La temperatura óptima se encuentra entre 60 y 80 grados Celsius. Si llega a sobrepasar esto, puede producirse el thermal throttling, que es la medida de seguridad de los computadores, donde hace la reducción del rendimiento con el fin de mantener la integridad de los procesadores. Con el fin de obtener el mejor rendimiento de los CPUs sin afectar la integridad de los procesadores, se utilizan métodos de refrigeración, los cuales pueden ser de distintos tipos, comenzando por la refrigeración del aire. Por aire, la idea es que ocurre un intercambio de calor entre el aire a temperatura ambiente y el elemento a enfriar, que debe estar a temperatura mayor. Ese tipo de refrigeración puede emplearse de dos formas: la refrigeración pasiva por aire. Uno de los disipadores o heatsink, que consisten en aletas delgadas de metal, ya sea de cobre o aluminio, con el fin de aumentar la superficie de contacto para maximizar el calor que éste es capaz de retirar. Su ventaja es su simplicidad, sin embargo son incapaces de refrigerar efectivamente CPUs de gama alta. También tenemos la refrigeración nativa por aire, que adicionamos un elemento que acelera el flujo de aire a través de las aletas de heatsink. Este elemento usualmente es un ventilador, pero puede emplearse también variantes de turbinas. Su ventaja frente al método pasivo es su eficacia, sin embargo son susceptibles a daños y producen ruido. También tenemos la refrigeración líquida o water cooling, un método más complejo que se basa en la propiedad del agua, que presenta un calor específico más alto y con una mejor conductividad térmica, lo que genera una refrigeración notoriamente superior a la de aire. Una de sus grandes ventajas es que si llegara a averiarse y el agua no se encuentra en movimiento, la inercia térmica del fluido es bastante alta y no permite el aumento de la temperatura. La principal desventaja de este método es su alto costo. También tenemos la refrigeración líquida por inmersión, una variación un poco extraña del mecanismo de refrigeración líquida. El computador es totalmente sumergido en un líquido de conductividad eléctrica muy baja, como el aceite mineral. Este método no resulta muy práctico para la mayoría de usuarios, pues resulta desagradable el intercambio de piezas o su mantenimiento. También tenemos la refrigeración termoeléctrica, que gracias a la aplicación de diferencia eléctrica entre dos materiales o semiconductores se genera una diferencia de temperatura. De esta manera se transporta el calor de una de sus caras a las otras, y así se extrae el calor de una superficie y se la lleva a su otra cara para disiparlo.
Este concepto es ampliamente usado en la industria y es el mecanismo con el cual funcionan los refrigeradores. Su principal desventaja es el alto consumo eléctrico. También tenemos la refrigeración por heat pipes. Un heat pipe es una máquina térmica que funciona mediante un fenómeno llamado convección natural. El sistema de heat pipes que se utiliza en los coolers de los CPU es un ciclo cerrado en donde un fluido similar al que recorre nuestros refrigeradores calienta en la base, en contacto con el CPU. Se evapora, sube por la tubería hasta el disipador, se condensa y baja como líquido a la base nuevamente. Y por último tenemos la criogenia. Este método se basa en el uso de nitrógeno líquido o hielo seco, pero estos materiales tienen una temperatura extremadamente baja. Sin embargo, su uso puede generar daños en el procesador producto del cambio brusco de temperatura, por lo que este método solo se usa en casos extremos de overclocking y solo por cortos periodos de tiempo. Esto sería todo, muchas gracias por el video.